Buenos días, hermanos de Vida y Paz San Luis y todos aquellos que puedan escucharnos a través de este video en YouTube y en las redes sociales de WhatsApp también. Como verán, estamos tratando de mostrar y respetar el protocolo de seguridad, aún en nuestras casas, si tenemos contactos con otras personas. En la casa no hace falta usar el barbijo, pero quiere decir que tenemos que estar atentos a si salimos o si nos conectamos con otros para poder realmente cuidarnos a través de este medio. También el uso de guantes y demás. Esto es algo que debemos hacer y respetar, que es necesario en este tiempo, y esto es parte de lo que tenemos que hacer como parte de la humanidad que está sufriendo este conflicto del coronavirus en nuestra salud, en nuestra sociedad. Muchos ya dicen que va a haber un antes y un después del coronavirus en todos los aspectos de la vida a nivel mundial. Esta enfermedad es una enfermedad globalizada, es una enfermedad que nos podemos dar cuenta de qué es lo que pasa y va a incidir indudablemente en la economía, en la forma de trato, en algunos protocolos a nivel mundial. No podemos todavía sopesar si es muy positivo o no lo que está por ocurrir, pero sí sabemos que hoy en día debemos realmente acatar estas órdenes. Y la palabra de hoy, este enfoque de hoy como iglesia, desde el púlpito hacia la congregación, trata más bien de estimularnos, ¿no? a darnos cuenta de lo que Dios tiene preparado para este tiempo. Para esto quisiera comenzar con una palabra de nuestra Biblia, de la palabra de Dios para nosotros, esta carta de amor que Dios tiene para cada uno de aquellos que podemos creer en Él. Lo podemos encontrar en Mateo 24, una palabra que Jesús mismo nos habla. 24:6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en distintos lugares. Así es la palabra de nuestro Dios. Ya Jesús estaba anticipando lo que estamos viviendo de crisis, no ahora, no en esta década, sino que hace mucho tiempo, diría que varios siglos, que venimos sufriendo todo esto de los rumores, todo esto de las guerras, por supuesto las pestes, los terremotos que vienen sobre los distintos lugares, como está escrito, así tal cual, eso es lo que está sucediendo. Y lo que hoy más nos apunta es esto de la peste que está viniendo sobre el mundo, como decíamos al principio, algo globalizado, ¿no? Pero también tenemos que dar gracias a Dios por la globalización. Hace 30 años atrás nosotros leíamos en la Biblia que todo ojo verá a Cristo cuando Él vuelva en su parucía, en su segunda venida, cuando Él venga en los cielos a buscar a su iglesia. Decía que todo ojo lo verá. Y de pronto en ese momento no nos imaginábamos cómo podía ser, sí, la grandeza de Dios, la iluminación, la luz. Algunos decían que se proyectaría en el sol, entonces todos podrían verlo, pero tampoco, porque hay momentos que el sol en algunos puntos, en la mitad del planeta, no se ve. Entonces no había una imaginación cabal sobre eso. Pero ahora, con los avances tecnológicos, televisión es lo de menos, pero ya tenemos celulares, iPhone, tablet, hasta relojes, que podemos meternos en internet y demás a través de ellos. Así que todas esas pantallas gigantes como propaganda que Dios puede llegar a utilizar para que las ciudades enteras puedan ver eso. Es decir, realmente hoy podemos cobrar un poco de valor de esa palabra que fue escrita hace 2000 años. Y verdaderamente, como es eso, podemos ver lo demás, ¿no? Las demás cosas que están ocurriendo de manera avanzada. Yo creo que la tecnología nos está ayudando, pero también va a ayudar a este proceso de que algún día se cumplirá en el regreso de Cristo. Amén. Entonces Jesús ya nos advertía que tendríamos pestes, además de las guerras. Hemos tenido guerras mundiales devastadoras, estamos siempre cercanos a una tercera guerra mundial. Siempre estamos pendientes, los países están cada vez más armados, peligrosamente más armados, para una guerra que puede ser la de exterminio total. Pero
no sabemos si esa será la guerra del Armagedón o no. No nos adelantemos y estamos en el día de hoy, el día 23 de marzo, estamos en este domingo, algunos con incertidumbres, otros con temores, otros simplemente pasando el día de esto que está aconteciendo y que es este famoso llamado coronavirus. Un virus letal, un virus que ha salido, que contagia, que es muy virulento, que ataca sobre todo la región respiratoria, haciendo que la respiración se vuelva hasta casi no solo difícil, sino dolorosa, muy dolorosa. Realmente uno a veces puede apreciar algunos casos que se han filmado y es bastante traumático ver cómo las personas están luchando contra esto. Pero a donde yo quería apuntar que el coronavirus para mí, esta es una apreciación personal a través de la lectura, no es una de las plagas apocalípticas. Realmente considero que el jinete amarillo de que podemos leer, que lo compartimos en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, tenemos en 6:7 que dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Así que este cuarto jinete apocalíptico, el caballo amarillo, realmente yo no está, creo que todavía ordenado, creo que todavía estos sellos de Dios y demás no se han abierto, no estamos entrando. Yo creo que esto trae otra pauta de vida, de hecho estamos muy temerosos con el tema que pueda pasar con este virus que está propagándose por el mundo. Miren, hay 194 naciones, de las cuales se considera que 188 tiene intervención en esto, ¿no? Es decir, casi la mayoría de los países del mundo registran aunque sea 2 casos. Nosotros tenemos acá como provincia Tierra del Fuego, en el cual Tierra del Fuego viene al extremo sur del país y el extremo sur del mundo, y tiene 2 casos registrados hasta ahora con coronavirus confirmado, ¿no? Qué increíble, esto se ha propagado a distintas partes. Pero, a ver, quiero que se me entienda por qué digo que no es apocalíptico. El coronavirus se lo considera, para aquellos que lo están estudiando, que tiene un grado de mortandad entre el 3 y el 5%. De acuerdo al mapa que uno puede ir registrando minuto a minuto de lo que ocurre en el mundo con los casos de coronavirus, hay 310.000 aproximadamente casos de infectados en el mundo de coronavirus. Tenemos a Italia, España, China, Alemania, entre los casos preeminentes, entre los países más afectados en este momento. Y en el total registrado en el mundo estamos hablando de unos 310.000 infectados. Usted puede ver el video dentro de 2 días y va a haber más, posiblemente. Espero que no, pero es posible. Es decir, las cifras cambian. Pero simplemente lo tomo como dato anecdótico y demostrativo. 310.000 personas, de ahí aproximadamente muertas 12.000 personas, o de 12 a 13.000 personas, ¿no? Con estos datos, ¿qué quiero decir? Si nosotros sacamos el porcentaje de mortandad registrada sobre el total de casos infectados, estamos dentro de los porcentajes que se hablan. Entonces va a decir, ¿pero qué me quiere decir? ¿Desestimemos esto? No es eso. Creo que no es la intención de Dios desestimar esto que está ocurriendo. Voy a la memoria de otras pestes. Hemos sido atacados por el SIDA en su momento, 85% de efectividad de mortandad. Hemos sido atacados por diversos tipos de gripes aviares, N1H1, es decir, una cantidad tremenda. Hepatitis, la hepatitis que ha dejado tantos saldos de muertos como personas que han quedado afectadas con la hepatitis en su cuerpo, ¿no? Entonces, es decir, somos bombardeados constantemente, y si no alcanzase esto, podríamos referirnos a otras 2 grandes, de las tantas que hubo, pero las 2 considero una de las 2 más grandes pestes a nivel mundial, a nivel pandemia, que hubo en la historia. En 1350, por ejemplo, tenemos la peste negra.
hay hasta películas hechas sobre eso. La peste negra, la muerte negra también llamada, algo que se transmitía a través de los piojos que venían en las telas y demás, en los barcos que navegaban, y eso produjo que casi para ese tiempo la cantidad de habitantes que había en el mundo, casi la mitad, en algunos lados el 30, de otros 60, casi un porcentual del 50% del mundo murió a causa de esto. No América porque todavía no había sido descubierta, pero lo que era Euroasia y África, incluso si hablásemos de Australia, aunque todavía Australia no mostraba lo que era simplemente una cárcel británica, pero digamos Eurasia y África había recibido esta mortandad tremenda, ¿sí? Hubo ciudades, pueblos enteros que fueron totalmente devastados, no quedó nadie. El 90%, el 95% de la gente moría, o murió, mejor dicho, a causa de todo esto. Incluso reyes de Europa, reyes, mujeres de reyes, es decir, mucha gente aún de renombre cayó bajo esta peste. Y algo más cercano podría ser la gripe española en 1918, cuando ya se iban los últimos, la gente le había quedado los últimos ruidos de los disparos y bombas de la Primera Guerra Mundial, 1914-1917, en el 18 viene esta peste, llamada así peste española, no necesariamente puntualmente originada del todo ahí, pero se hizo mucha fama en ese momento desde el punto de vista español, entonces quedó como la gripe española. Algo que se extendió también prácticamente mundialmente, y aunque algunos estudiosos aportan entre 25 y 50 millones de muertos, teniendo en cuenta que la información no era muy clara, después de la guerra todavía las cosas estaban medias, que se estaban tratando de acomodar bien esta peste que se origina sobre todo entre los soldados que se transportaron de un lado al otro, Estados Unidos y demás. A Estados Unidos los llevó, hubo escuadrones enteros que murieron, y en Europa y Asia fue tremendo. Pero hoy estudiosos de estos últimos años que han sido estudiando esto de las pestes y demás, ellos consideran que realmente la influencia de esta gripe fue entre el 50 y 100 millones de habitantes en el mundo. A ver, lo que quiero ver las proporciones. Yo no sé hasta dónde llegará esto, no estoy diciendo, bueno, nos vamos a quedar en 10, en 15, no es nada. No estoy hablando. Una muerte realmente es significativa. Pero a lo que voy es que, por eso digo que no es apocalíptico, porque hasta ahora no cobró cantidades industriales de víctimas. Aparte, sobre 7.000 millones de habitantes, estas proporciones no son tan significativas hasta aquí, pero sí creo que tenemos que tener en cuenta el hecho de lo que el Señor quiere hacer con esto. Le digo más, esto yo no lo veo como una obra de Satanás, tampoco digo que Dios lo suelta porque Él no trae daño, pero Él ha permitido que esto avance. Creo que esto es más un mensaje, hermanos, atiendan lo siguiente, creo que este es un mensaje para el mundo, esto es un mensaje para la humanidad, no creyentes y creyentes. ¿Por qué lo discrimino? Para poder ver el mensaje, no vamos a profundizar en esto, pero el mensaje hacia el mundo, el mensaje de Dios hacia el mundo es: estoy a la puerta. El mensaje al mundo es: yo puedo en cuestión de horas, minutos, históricamente hablando, en la historia del mundo, que en 3 meses o desde abril, que esto se originó en China, desde diciembre, a partir del 1 de diciembre del 2019 se considera que apareció realmente la primera señal de esto, y pasado estos meses, apenas casi 4 meses, diríamos que para la historia del mundo son apenas segundos en su historia, y que Dios puede cambiar en apenas segundos la dirección del mundo. Por eso decíamos también al principio que no sabemos qué es lo que va a pasar. Esto es una bisagra para el mundo. Esto es algo que el mundo está observando, anonadado. ¿Qué es lo que pasa? Está bien, hay una difusión muy grande. Por eso le decía que todavía estamos dentro de cifras normales para la enfermedad. Pero no es eso, es la difusión. Y creo que con la difusión Dios nos está
hablando de estas cosas. Creo que este temor que se ha expandido al mundo a causa de la enfermedad, los controles que se han tomado, que me parecen puntuales y espectaculares, necesarios para lo que estamos viviendo, pero creo que Dios está usando este temor que ha venido sobre la gente, porque nosotros nos damos cuenta, tal vez a nuestro alrededor decimos las cifras en el país, 225 o 230, no sé lo que pudo haber sucedido en estas últimas horas, que ya están comprobados y 4 muertes hasta acá. Uno podría decir, bueno, acá no pasa nada. Y ese es nuestro error. Y eso es lo que creo que Dios nos está avisando. Yo puedo cambiar al mundo. Estoy a la puerta y llamo. Y veo estos grandes imperios, estos grandes países, estos monopolios en distintas áreas de la vida, que realmente tienen poder político, poder militar, poder económico, aún su saneamiento, su sanidad está a otros niveles. Sin embargo, ante estas cosas sucumben. Y creo que Dios está dándonos ahí un mensaje significativo cuando habla de estas cosas. Cuando vemos esto, los grandes poderes, tantos militares, económicos que manejan, son nada cuando Dios permite que estas cosas acontezcan. Este es un mensaje para la humanidad. No tengo temor del Apocalipsis, pero yo creo que este es un mensaje del amor, de la paciencia y de la misericordia de Dios, primeramente para el mundo, y un llamado de atención a sus hijos, a su iglesia, porque su iglesia se ha quedado varada un poco. Su iglesia ha perdido lo que fue, uno lee los grandes predicadores evangélicos que ya han pasado, siglo XVIII, siglo XIX, principio del siglo XX, es decir, grandes predicadores, esos generales, ¿no?, de Dios, como algunos los llaman, es decir, gente que predicaba parado en un cajón de verduras para que la gente lo escuchase mejor, en las plazas, en los lugares públicos. Y el mensaje era de amor, de arrepentimiento, de acercamiento a Dios, de reconocimiento de nuestros pecados y entregarnos a Dios, al único y maravilloso Señor. Y eso eran mensajes tremendos donde cientos y cientos y cientos de personas llegaban hasta el mensaje. Hoy que tenemos tecnología, que tenemos grandes iglesias, que tenemos muy buenos músicos, el mensaje se diluye. A veces el mensaje queda en lo económico, en el poder que uno puede desarrollar. Y definitivamente esto nos muestra que no hay poder más grande que el de Dios. Que el poder económico pierde. A ver, usted puede tener muchos millones en su casa, ser una persona exitosa, pero hoy tiene que estar varado en su casa. Y usted se tiene que quedar, sí, con tecnología, con todo, pero tiene que aguardar, porque afuera está el enemigo esperándolo. Afuera está el enemigo, usted abre la puerta y el enemigo puede saludarlo en la cara. Como mucha de esta gente que hemos visto, esta gente con la gripe española, con la peste negra, que no sabía nada de esto. Hoy nosotros sabemos, hoy tenemos información minuto a minuto, pero en aquel tiempo la gente abría la puerta y posiblemente se encontraba con la muerte. Muchos de ellos lo hicieron. Mucha gente amparó tal vez a un marino, tal vez amparó a una persona que venía de otro lugar y fue contagiada y las familias enteras morían, pueblos enteros han muerto. Tal vez no estemos ante ese peligro, pero Dios nos está diciendo algo. Dios le está diciendo al mundo, otra vez, estoy a la puerta. Yo puedo deshacer gobiernos. Yo puedo destruir economías enteras si quiero, con tal de que el hombre mire y se vuelva a Dios. Y para nosotros, los creyentes, y ahí va la importancia de todo eso. Yo creo que ahí hoy por hoy puedo descubrir 3 puntos principales en los que Dios quiere que nosotros realmente nos manejemos. Lo primero, lo que significó para el hombre la pérdida de la gracia de Dios en el Edén, la obediencia. Adán y Eva perdieron la obediencia a Dios y provocó la entrada del pecado al mundo y por consiguiente la esclavitud al mismo y hacer que Satanás maneje nuestra voluntad hacia el pecado. Solamente el poder, gracia liberadora de Cristo
nos hace hombres libres de todo ese plan de Satanás urdido allá en el Edén. Pero la desobediencia fue la puerta que abrió. Hoy es tiempo de obedecer. Hermanos, hoy tenemos que obedecer. Yo entiendo, plaga no tocará mi morada. Salmo 91. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Estoy totalmente de acuerdo que el que está bajo el abrigo del Altísimo, bajo su protección, nada tocará su morada. Yo lo entiendo, es así, lo creo firmemente, lo predico y realmente en casa lo vivimos de esa manera. Y hoy hablamos con mis hijas y lo mismo, estamos totalmente confiados en esto, pero obedecemos. Debemos obedecer. La desobediencia, perdón, implica en sí mismo pecado. Porque Dios dice que debemos obedecer las instituciones puestas sobre nosotros, que nos ordenan, que ponen legislaciones para convivir, y debemos respetarlas, aunque seamos hijos del reino, aunque ya no estemos bajo una ley marcial de la piedra, y sí estamos bajo la ley de Cristo, pero también debemos obedecer dentro de esa ley las leyes humanas, y que son para que haya un bienestar para todos. Si yo desobedezco, le estoy abriendo una puerta a la enfermedad. Y el diablo está esperando esto. Yo sé de casos de algún creyente que se descuidaron en esto y fueron increpados por la policía, y a algunos se les ha hecho ficha y han retenido su coche y demás. ¿Por qué? Porque no obedecieron. Porque se le dijo hasta tal hora, fuera esta hora usted no puede circular si no tiene un motivo por el cual hacerlo valederamente. Entonces la desobediencia implica pecado y contra Dios. Es decir, no estamos obedeciendo lo que Dios nos dijo en un principio. Usted no desobedece al policía, al gobernador, al intendente. Esto está desobedeciendo a Dios, porque esas autoridades fueron puestas por Dios, y las autoridades sobre nosotros nos están diciendo que nos cuidemos, que tengamos una cuarentena, que tengamos un horario. Si tenemos comercio, tengamos cuidado en el manejo con la gente, porque nosotros manejamos dinero, nosotros manejamos muchas personas entrando y saliendo constantemente, la mercadería puede venir de alguna manera infectada. Entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que obedecer, nos guste o no nos guste. Al contrario, como hijos de Dios, la obediencia, sea cual fuere la ley que debemos obedecer, tiene que ser grato para nosotros, porque el gozo mayor es poder obedecer. Porque dice que Cristo fue exaltado a lo sumo a causa de la obediencia. Aún siendo hijo, Él obedeció. ¿Se entiende, mis hermanos? Entonces, esa es la primera pauta que yo puedo ver. El otro es el temor. El temor que está invadiendo el mundo. Lógico, usted va a Pérgamo, a esas zonas de incluso Venecia, que decían que está tan despoblada que hasta los peces y los cisnes volvieron. Pero en Bérgamo y todas esas zonas realmente están padeciendo, viendo los muertos desfilar, 600, 700 muertos por día. Entonces yo entiendo el pánico que puede haber acá, pero a veces no entiendo la psicosis que se genera en otros lugares, donde en vez de psicosis simplemente tiene que haber acatación voluntaria de aquellas cosas que nos indican, retraernos y no temer. Y ahí es donde sí entra la palabra de Dios, donde plaga no tocará su morada. ¿Cuándo? Cuando yo obedezco. Cuando yo estoy en obediencia, me guste o no me guste, pero con gozo estoy en obediencia, entonces yo recibo la gracia de Dios, donde plaga no tocará mi morada. Y tercero, para no hacerlo mucho más largo, realmente yo creo que otra de las pautas es el amor. Comenzando por dónde. Vamos a ver a Primera de Pedro, en Primera de Pedro 5, Primera de Pedro 5:9, que dice así, dice, al cual resistí firme en la fe, es decir, al diablo, ¿sí? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esta es la conciencia que también tenemos que tomar. Eso es parte del amor. Dice, ¿cómo que es parte del amor? ¿Por qué? Porque yo pienso que hay otros hermanos en distintos lugares de la tierra, ¿sí? Que de otro color de piel, de otra forma de cultura, de otro idioma que tal vez no pueda entender, o realmente no lo entiendo, y ellos también están padeciendo esto. Entonces, en amor, ¿en qué se aplicaría el amor esto? En orar los unos por los otros. Yo cuando cuido a los otros, cuando cuido a mi prójimo, aunque no lo conozca, cuando cuido a mi vecino o el otro que está haciendo la cola en el supermercado, cuando yo lo cuido tratando de no transmitirle nada, ni yo recibir nada, eso es parte del amor.
Entonces cuando acatamos también, cuando somos obedientes a las ordenanzas que nos dan para este tiempo, eso también nos hace brillar el amor. Y ustedes dirán, no lo veo tan así. Es que es así, porque yo estoy cuidando a los míos, estoy cuidando a los otros. Cuando yo obedezco, no solo cuido mi vida y mi casa para que los míos no se contagien, sino estoy cuidando al vecino. Lo quiera o no lo quiera, lo estoy haciendo. Sea bueno, sea malo, lo estoy haciendo. Y Dios ve que esto también tiene que ser amor. El orar los unos por los otros. Dice, hombres levantando mano santa en todo lugar, orando por toda circunstancia. Es decir, es un tiempo diferente para nosotros los cristianos. Sí es un tiempo de amor. Es un tiempo de amor porque nos vamos a renovar como familia. Esto de estar tiempo juntos hace que nosotros en la semana, ¿cuánto tiempo pasamos juntos? Casi nada. Porque tenemos actividades, tenemos constantemente que trabajo, que estudio, que acción social, iglesia, deportes, sí, un montón de cosas que hacen que la familia no tenga tiempo para reunirse, pero ahora empieza el tiempo. Yo creo que en esto también Dios está extendiendo su mano, haciendo que las familias, creyentes y no creyentes por supuesto, empiecen a tener un punto de contacto. Y tal vez esto se extienda hasta que Dios quede conforme con esto. Es tiempo de estar juntos. Es tiempo de que los padres se acerquen a los hijos, de pronto le pregunten algo más de su vida. ¿Cómo están en los estudios? ¿Qué pensamientos tienen? ¿Qué les gustaría estudiar? ¿Cómo van en lo que ya están estudiando? ¿Qué les gustaría hacer en su vida? ¿En qué uno mismo los puede ayudar o colaborar o estar cerca de ellos simplemente, escucharlos? Tal vez ellos tengan preguntas que nunca las hicieron, nadie se las contesta porque nosotros no estamos ahí. Este es un tiempo precioso, hermano. No miren a Satanás, no miren la obra de Satanás porque es lo que él quiere. Quiere que lo estemos adorando a él diciendo, esto es algo apocalíptico, satánico, esto. No miremos eso. Escuchemos la voz de Dios para nosotros. El mundo, oremos para que el mundo escuche la voz de Dios para este tiempo. La voz de mirarlo a él y escuchar lo que dice, estoy a la puerta. Iglesia querida, amada, tú que me estás escuchando, tal vez fuera de nuestra congregación, creyente o no, realmente este es un mensaje verdaderamente de aliento. Al principio parecía tenebroso, de plagas, muerte, pero nos damos cuenta que Dios tiene dominio sobre todo eso. Dios estuvo allá en el 1350, estuvo ahí en el 1818, también estuvo en la guerra, en 1914, perdón, 1918, 1914. También está hoy aquí con nosotros y nos está hablando, nos está llamando, está diciéndonos que prestemos atención a su voz. Jesús nos dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia y por qué no al mundo también. Hermanos, busquemos la conciliación con Dios primeramente en la familia, volvamos al culto familiar, volvamos a escribir, tenemos tiempo para escribirle a nuestros amigos o hablarles o pasar un tiempo con ellos hablándonos por teléfono. Che, Cacho, ¿cómo estás? Bien, José, tanto tiempo. Y saber cómo están ellos, cómo está su familia, qué piensan de esto. Si tienen algún temor, darle una palabra de aliento, darle una palabra de fe. Crean o no crean en el Señor. La gente necesita esa palabra, la gente está buscando una palabra que los ubique en este tiempo tan angustioso para muchos de ellos. Hermano, este es un tiempo precioso de Dios. No busque la respuesta en el Apocalipsis. No busque la respuesta en el obrar de Satanás contra la iglesia. Es la voz de Dios. La voz de trompeta de Dios, de amor inmaculado de Dios. Para la humanidad, pero sobre todo para su iglesia. A reunirnos,
otra vez en el culto familiar, a reunirnos a ver qué dicen nuestros hijos, los esposos, empezar a charlar, porque hasta los esposos hoy en día tienen un encuentro rápido en la comida, en el desayuno, en una llamada telefónica por algo que hay que resolver, después en un ratito tienen que resolver un montón de dilemas que se plantean, y por ahí hay cada tanto un chispazo de amor, sexo, ahí. Pero este es el tiempo de que también los esposos puedan volverse a encontrar, que los esposos puedan charlar, planificar, darse cuenta de que hubo un tiempo que pasó y que es necesario restaurarse. Hermanos, este es un tiempo para mí, sin lugar a dudas, un tiempo de Dios para nuestras vidas. Y cierro con esto, si ustedes me permiten, no quiero extenderme más, realmente quiero que compartan conmigo Segunda de Crónicas 7:14, algo que muchos también, al igual que el Salmo 91, lo han estado usando en estos días, y yo estoy totalmente, vuelvo a decir, estoy totalmente de acuerdo con que plaga, mortandad, etcétera, todo ahí, o lo que dijo Jesús, las pestes que vendrán sobre esta tierra, Dios es mi amparo y fortaleza, pero hay condiciones. Y a veces nos olvidamos, creemos que solamente debemos recibir, pero Dios nos pone condiciones. Por ejemplo, el que habita al abrigo del Altísimo. Hay que habitar, y habitar en el abrigo del Altísimo significa normas. En una casa hay normas. Dice que haré a mi Señor por habitación. Hay normas de convivencia. Entonces no es solamente plaga no tocar a mi morada. Estoy yo obedeciendo a Dios, y cuando obedezco a Dios también obedezco las normas exteriores que también están realmente avaladas por Dios. Pregunta para compartir, y quisiera terminar entonces con el capítulo 7 de Segunda de Crónicas 7:14, y dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hermanos, también hay condiciones para la bendición de Dios. Dios no es el kiosquero que le digo, dame humillarse. Es tiempo, si quieren tomar esta palabra para la vida de la iglesia, sí, sanará su tierra, pero si nos humilláremos, y es el tiempo de humillarnos y pedir perdón. Recuerden la oración de Daniel, cuando él hace confesión de los pecados, porque yo y mis padres hemos pecado contra ti. Tiempo de que la iglesia confiese a veces su apatía, su frialdad, su búsqueda de la palabra fácil, su búsqueda de la conveniencia. Acá nos damos cuenta, hermanos, que si va a haber, como algunos pronostican, grandes crisis económicas, ¿dónde queda la palabra de la tan sola prosperidad? Cuando la verdadera palabra es el temor de Dios. Hermanos míos, humillémonos, oremos, busquemos el rostro de Dios, confesemos nuestros pecados, volvámonos de nuestros errores y caminos desviados, porque Él sanará nuestra tierra y no dejará de oírnos. Que la paz de nuestro Dios santo, bendito y eterno, a través del nombre de Jesucristo y por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, realmente llene nuestros corazones y nuestros pensamientos, y nos estaremos encontrando otra vez a través de más palabras. Ahora tenemos un medio para poder hacerlo, tal vez para devocionales, para muchas cosas que podemos desarrollar. Le doy gracias a Dios por el Ministerio Vida y Paz, comenzando por su cabeza, el apóstol Víctor Dorzuk y su esposa Sara, y todos los que estamos colaborando en esta tarea de llevar el Evangelio, la palabra, para producir en las personas
sanidad, para producir en las personas acercamiento, fe a Dios y salvación por sobre todo. Así que doy gracias a Dios por esto, por esta oportunidad, por los medios que Dios nos está brindando para poder acercarnos. En otro tiempo la gente se hubiese quedado netamente sin palabra, pero en este tiempo, a través de las redes sociales, de la tecnología, podemos llegar a los hogares y a muchas más personas que no hubiésemos pensado. Los bendigo, que el Señor de paz esté sobre sus casas y que realmente pasen un tiempo renovándose en el Señor, renovándose como familia y podamos escuchar la voz de Dios para este tiempo. Los saludo en la paz de nuestro Dios y que la gloria del Santo reine sobre sus hogares. Amén. Bendiciones.